Obito rumbo a Hokage. Capítulo 4. Por primera vez en más de una semana me encontré una vez más atrapado afuera de la puerta de la casa de Rin. ¿Por qué me resultaba tan difícil reunir el coraje cada vez que venía aquí? Para ser justos, esta vez tenía una buena razón. La pelea con Naruto había sido toda mi culpa. Había muchas posibilidades de que ni siquiera quisiera hablar conmigo. Y una disculpa probablemente no sería suficiente para que todo volviera a ser como antes entre nosotros. Aún así, le debía a él y a mí intentarlo. Mientras estaba en eso, probablemente debería disculparme con Rin por ser tan distante a mi regreso. Había estado haciéndola pasar por mucho durante mucho tiempo y parecía haber empeorado desde que regresé. Darme cuenta de eso solo duplicó la presión y comencé a debatir si hacer esto mañana. Después de todo, ya era tarde. El sol se había puesto y probablemente estaban cansados. Darle a Naruto una buena noche de sueño también sería una buena idea. Podría hacerlo más receptivo a una disculpa de esa manera. Sí, me encontré asintiendo ante esta repentina inspiración. No importa el hecho de que sabía que en realidad solo era yo quien me estaba acobardando por el momento. Simplemente haciendo retroceder lo inevitable, por así decirlo. Justo cuando decidí rendirme por el día y salir corriendo, escuché un pequeño sonido de arrastre al otro lado de la puerta. Alguien se estaba preparando para irse. Si usaba mi dojutsu, había mucho tiempo para salir de allí sin que me atraparan. Sin embargo, creo que en el fondo una parte de mí quería ser descubierta y me quedé inmóvil, incapaz de tomar ningún tipo de decisión real el tiempo suficiente para que la puerta se abriera. Obito. Rin jadeó en el momento en que me vio. No estaba exactamente seguro de qué tipo de cara esperaba que ella pusiera, pero el alivio ciertamente no había sido uno de ellos. La ira y la decepción habrían estado mucho más arriba en mi lista, pero no había ni rastro de eso. Sin embargo, ese alivio dio paso a la preocupación cuando miró a mi alrededor y pareció notar que faltaba algo. ¿Dónde está Naruto? Ella preguntó. ¿Quieres decir que aún no ha regresado? Yo no pude evitar sorprenderme. Sabía que la revelación de que no quería convertirme en Hokage y la pelea posterior habían sido un shock para él, pero no pensé que hubiera sido tan importante como para que no volviera a casa. Esto era malo, la otra posibilidad era que no hubiera podido regresar a casa por alguna razón. Iré a buscarlo, me giré para irme y hacer precisamente eso, pero Rin de repente me agarró de la muñeca. Espera, dime qué pasó primero. ¿Por qué no está contigo? Preguntó, tirando de mí hacia atrás como para arrastrarme a su apartamento. A pesar de que ella solo podría haberse ido a buscarlo ella misma en este momento. Me resistí a su tirón, tratando de liberar mi muñeca, pero ella tenía un agarre de hierro. No saldría de esto a menos que decidiera usar mi dojutsu para escapar de su toque. O decirle la verdad. ¿Realmente tenemos tiempo para eso? Pregunté, sin comprometerme con ninguna de esas opciones. Naruto podría estar en problemas ahora mismo. Incluso si no es nada, después de todo lo que ha estado pasando, ¿realmente quieres dejar algo al azar? Obito. Gritó Rin, la ira que había estado buscando todo este tiempo finalmente salió a la superficie. Háblame, maldita sea. No sigas excluyéndome. Estás sufriendo y sufriendo, pero sigues ocultándomelo y fingiendo que no puedo verlo. Me prometiste que no esconderías tus heridas. ¿No te acuerdas? Las lágrimas amenazaron con caer de sus ojos y me di cuenta de cuánto habían estado burbujeando sus emociones en su interior. ¿Durante cuántos años se había aferrado a eso? No pude evitar preguntarme. Era cierto que necesitaba encontrar a Naruto. Sin embargo, parece que necesitaba priorizar a Rin por ahora. Después de todo, había estado lastimándola durante mucho más tiempo del que necesitaba para disculparme con Naruto. Probablemente podría esperar un poco más. Tienes razón, lo siento. Relajé mi muñeca en su mano y di un paso adelante. Cuando éramos niños, siempre teníamos aproximadamente la misma altura, pero de adultos yo sobresalía por encima de su pequeña figura. ¿Puedo entrar? Hay, probablemente mucho de lo que tenemos que hablar. Rin simplemente asintió y los dos entramos juntos, cerrando la puerta al entrar. En todo momento ella nunca soltó mi muñeca, incluso cuando nos movimos a la sala de estar y nos sentamos en el sofá uno al lado del otro. Ni siquiera estoy seguro de que ella fuera consciente de que todavía me estaba abrazando. O tal vez tenía miedo de que intentara escapar en el momento en que ella me soltara. De cualquier manera, tal proximidad con ella normalmente me dejaría nervioso y balbuceando. En este momento simplemente no parecía el momento para eso y había asuntos mucho más urgentes en mi mente. Naruto y yo nos peleamos.
Finalmente le conté lo que pasó y decidí comenzar desde el evento más reciente. Se enteró de cómo había renunciado a convertirme en Hokage y bueno, probablemente no necesito decírtelo, pero se enojó. Casi me reí en autoburla. No me manejé mejor y perdí la compostura. Después de eso, simplemente se fue furioso, esto fue alrededor del mediodía. ¿Y después de eso? Preguntó Rin. No me di cuenta, pero en algún momento ella comenzó a pasar su mano suavemente por mi cabello. Me hizo darme cuenta de lo mucho que se había convertido en una verdadera madre. No había duda de que ella hacía exactamente lo mismo por Naruto cada vez que él estaba deprimido. Lo que sentí que ella no hizo fue apoyar la cabeza en su hombro, lo que también acababa de empezar a hacer conmigo. Yo regresé a casa. Yo dije. ¿Desde cuando comencé a pensar en Compuesto del Clan como mi hogar? No estaba seguro. Sin embargo, era sin duda el lugar más cercano a casa al que podía dar la orden. Mientras estaba allí charlé con Itachi y. Bueno, digamos que me hizo entrar en razón. Vine aquí para disculparme con Naruto, y contigo. ¿A mí? Preguntó Rin, levantando la cabeza y mirándome con sus ojos marrones. Ella debía haber sabido que tenía un montón de cosas por las que disculparme con ella, pero parecía que había renunciado a esperar cualquier tipo de disculpa de mi parte por cualquiera de esas cosas. Sí. Asentí. Te hice esperar mucho tiempo para escuchar esto, pero lo siento. Después de todo este tiempo finalmente lo dije. Esa promesa que te hice, parece que no podré cumplirla. Un día me convertiría en Hokage y salvaría el mundo. Siempre solía decir esto, pero nadie me creyó en ese entonces. Rin era la única. Como para honrar eso, le prometí que definitivamente cumpliría ese sueño. Ella supo sin que yo lo dijera que esta era la promesa de la que estaba hablando. Simplemente tenía que hacerlo. Sin embargo, por alguna razón ella sonrió y luego sacudió la cabeza. No, Obito. No tienes que disculparte por eso. ¿No has estado dando lo mejor de ti? No fue tanto una pregunta que hizo, sino más bien una afirmación. Como si ella pensara legítimamente que estaba dando lo mejor de mí todo el tiempo. Abrí la boca para refutarla, pero ella siguió adelante. Te he estado observando todo el tiempo. Ella proclamó. Parece que te has perdido un poco en el camino, pero así es como siempre has sido, todavía hay tiempo, Obito. Tu promesa que me hiciste no se ha roto. Es de aquí en adelante que puedes continuar. Alcánzala. Todo el tiempo ella continuó sonriéndome de la misma manera que siempre lo hacía. De esa manera, eso me dijo más que las palabras cuánto creía en mí, incluso cuando nunca hice nada para darle esa razón. Ahora vamos, se levantó del sofá y me levantó con ella. Vamos a disculparnos con Naruto. Hasta este punto no podía decirle una palabra. Sin embargo, cuando empezó a tirar de mí hacia la puerta, permanecí clavado en el lugar. Ella me miró con curiosidad. Rin, ¿te importaría esperar un poco más? No pude evitar preguntar. Ella ladeó la cabeza, sin entender todavía de qué estaba hablando. No puedo convertirme en Hokage, no como estoy ahora. Aclaré. Parecía que había algo que quería decir, pero se mantuvo en silencio. Ella debe haberse dado cuenta de que no había terminado. Creo que tal vez, estoy un poco más cerca de lo que estaba antes. Todavía me siento un poco perdido, pero creo que podría haber encontrado el camino de regreso a la carretera principal otra vez. Entonces, solo un poco más está bien. Por favor, espérame. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí feliz de haber regresado al Leaf nuevamente. Caray, ella gimió, antes de dejar escapar una suave risita. Incluso si no lo hubieras preguntado, es obvio que lo haría. Soy yo quien siempre está esperando por ti, tonto. A pesar de decir eso, a ella no pareció importarle en absoluto. En todo caso, parecía muy feliz de tener que esperarme. Maldita sea, volví a recordar por qué seguía enamorándome de ella una y otra vez. Aunque no deberíamos hacer esperar a Naruto. Luego añadió como una ocurrencia tardía. Él no es tan paciente como yo. Me burlé. Sí, no es broma. Sin embargo, esto fue un gran alivio. Con Rin a mi lado, tuve la sensación de que podríamos convencer a Naruto para que me escuchara de alguna manera. Puede que a él no le guste escuchar todo lo que tengo que decir, pero al menos tenía que creer que sería mejor que nuestra última charla. Agárrate fuerte. Advertí, la forma de mi Sharingan cambió cuando activé mi Mangekyo. Vamos a cambiar de ubicación. Está bien, asintió, de repente presionando todo su cuerpo contra el mío. No quise decir que ella tuviera que hacer eso, y pensé que ella era consciente de que mi habilidad no necesitaba que estuviéramos tan cerca para usarla adecuadamente.
Como hubiera estado bien. Aún así, tampoco estaba dispuesto a aclarar el malentendido. Con una leve sonrisa y un sonrojo tiñendo mis mejillas, el mundo que nos rodeaba se alejó. En realidad no era el mundo, sino que nosotros fuimos arrastrados a un vórtice con mi ojo en el centro. Un instante después, la sala de estar de Rin se convirtió en una vista de nuestra aldea desde lo alto de la cabeza del cuarto. Ese era el verdadero poder de mi Mangekyo, capaz de saltar a cualquier lugar que hubiera visto o estado antes accediendo a una dimensión separada. Me refería a este espacio de bolsillo en miniatura que solía recorrer como Kamui, y también era el mismo nombre que le daba a mi jutsu. En cuanto a por qué encima de la roca Hokage, bueno, no había mejor lugar para buscar a Naruto que desde un punto de vista elevado. No tuvo nada que ver con nuestra conversación anterior, lo juro. ¡Qué frío! Rin se estremeció, presionando su cuerpo un poco más contra el mío mientras una poderosa ráfaga de viento nos golpeaba. Incluso en pleno verano, se esperaba que el cambio repentino de altitud nos hiciera sentir un poco de frío. Estar en plena noche tampoco ayudó en nada. Solo ten paciencia por un minuto. Mi ojo Sharingan ya estaba escaneando la aldea en busca de cualquier rastro de la firma del chakra de Naruto. No debería ser difícil de encontrar, considerando la cantidad que tenía. Sin mencionar que tener el zorro sellado dentro de él le daba un color distinto que lo hacía muy discernible de todos los demás chakras. A pesar de ser de noche, todo el pueblo estaba bañado por la luz de la luna llena. Las zonas más concurridas del pueblo se beneficiaron menos de esta luz natural y ya brillaban como faros. Sin embargo, los bosques y las zonas más residenciales del pueblo también eran mucho más fáciles de ver ahora gracias a la luz de la luna. Tal como estaban las cosas, no debería tener que forzar demasiado mi Sharingan, incluso las firmas de chakra más pequeñas son más claras para mí. Me acordé de algo que el hombre dijo una vez, acerca de cómo nuestros ojos estaban directamente relacionados con la luna misma. Lo que me hizo preguntarme si esto era parte de lo que quería decir. Un repentino parpadeo llamó mi atención y mi Sharingan se centró en eso. Mientras lo hacía, mi cerebro intentó determinar qué parte del pueblo era esa. Pronto lo reconocí como el área designada para diplomáticos extranjeros, así como para cualquier shinobi que tuviera algún tipo de conexión con los exámenes. Estaba a punto de alejarme de esa área, pensando que cualquier tipo de destello de chakra era solo porque algunos de los concursantes estaban entrenando o practicando sus movimientos. Sin embargo, justo antes de hacerlo, una de las firmas del chakra en llamas me pareció familiar. No podría decir quién era, pero definitivamente era un shinobi de la hoja. Justo cuando me concentraba en esa llamarada, se oscureció. No de forma natural, ya que ya no utilizaban su chakra. No, ya entonces había una firma. Este tipo de caída repentina de chakra solo podría significar una cosa: muerte. Rin. Dije con voz grave. Su agarre contra mí se hizo más fuerte y sus ojos marrones se endurecieron con resolución. No tuve que decir nada más que eso para que ella supiera que estábamos a punto de correr peligro. Ya nos habíamos enfrentado juntos a la vida y la muerte en numerosas ocasiones. Así que era fácil reconocer cuando uno de nosotros intuía una posible batalla. Activé Kamui y los dos fuimos arrastrados al vórtice de mi Mangekyo Sharingan. El mundo una vez más se retorció y se inclinó, solo para volver a enfocarse con nosotros mucho más abajo del suelo, parados en un tejado cercano donde acababa de ver desaparecer la firma del chakra. Ambos miramos a nuestro alrededor, en guardia por cualquier ataque repentino y buscando a alguien que necesitara ser salvado. Ayate-kun. Gritó de repente Rin, separándose de mí y corriendo hacia un cuerpo arrojado a un lado en el mismo techo sobre el que estábamos parados. Inmediatamente supe por qué la firma del chakra me había resultado familiar. Era otro ex compañero mío de clase. Aunque ahora apenas era reconocible para mí, fue increíble que Rin descubriera quién era tan rápido. Nada menos que con una sola mirada. Mi mirada ni siquiera se dirigió inmediatamente a su rostro, sino más bien a la atroz cantidad de sangre que lo rodeaba. Su chaleco Chunin estaba hecho trizas, como si miles de pequeñas cuchillas se hubieran clavado en él a la vez. No se detuvieron solo en el chaleco, ya que habían desgarrado su cavidad torácica y expuesto sus órganos internos, las entrañas de color rojo brillante, aún palpitantes, claramente visibles a la luz de la luna. Incluso con las avanzadas habilidades médicas de Rin, sabía que no podía salvarlo. Eso no significaba que Rin no fuera a intentarlo de todos modos. Ayate-kun, quédate conmigo. Ella lo llamó de nuevo y se arrodilló junto a él. Ni siquiera le importaba quedar cubierta con su sangre. Sus manos se iluminaron inmediatamente con un suave brillo verdoso.
No me detuve en la vista por mucho más tiempo, en lugar de eso les di la espalda mientras buscaba cualquier señal del perpetrador que huía. Incluso si nos estuvieran acechando, debería poder seguir un rastro de su chakra. Esta pelea acababa de terminar, por lo que no había forma de que pudieran reprimir su espíritu de batalla tan rápido. Encuéntralo. Mi Sharingan se centró en el movimiento a más de medio kilómetro de distancia. Alguien saltando de tejado en tejado. Cualquier tipo de característica física era imposible de discernir desde aquí, pero eso no importaría una vez que me teletransportara hacia él. Rin. Voy a perseguir. Justo cuando comencé a gritar esto, una nueva oleada de chakra llamó mi atención. ¿Qué? No solo el mío, sino el de Rin también. Esta oleada de chakra fue completamente diferente a la batalla anterior, que había sido tan sutil que solo podía ser detectable por alguien con un dojutsu poderoso como el mío o por un ninja de tipo sensorial. No, esto fue muy diferente. Este chakra tenía una forma real, tomando la forma de una cola escamosa gigante. Obito. Es Naruto. Rin gritó de repente, sin haber dejado de curarse de emergencia ni por un segundo a pesar de lo que estaba sucediendo. Por un momento, pensé que se refería a la cola misma, pero eso no podía ser correcto. Había visto en persona las colas del zorro de 9 colas. Esto no era nada parecido, aunque sí se sentía similar. No, no era la cola en sí lo que era Naruto. La cola había salido en respuesta a Naruto. Podía verlo claramente ahora. En el techo, a varias cuadras de distancia, había 2 firmas de chakra. Uno de ellos fue la fuente de esta repentina monstruosidad. El otro era Naruto. Estaba en peligro. Tenía que tomar una decisión en una fracción de segundo. Perseguir la entidad que acababa de hacer en Ayate, o renunciar a eso y proteger a Naruto. Ni siquiera fue realmente una elección. Estoy en ello. Mi dojutsu ya estaba activo, transportándome mientras le aseguraba a Rin que iba a salvar a su hijo adoptivo. El mundo se derrumbó a mi alrededor, la enorme cola lo suficientemente grande como para bloquear la luna pasó de una imagen distante a algo tan cercano que podría aplastarme en cualquier segundo. Obito-senpai. Naruto estaba directamente a mi izquierda, con el trasero firmemente plantado en el techo, con los ojos mirando hacia la cola al igual que yo. ¿Qué estás haciendo aquí? Incluso en peligro y logró sonar enojado conmigo. Olvida el hecho de que estuve aquí para rescatar su lamentable trasero. Esa es mi pregunta, idiota. Le respondí bruscamente, no estaba de humor para ningún juego. Al otro lado del techo estaba la fuente de la cola, un capullo de arena con un niño pequeño encerrado en su interior. Gaara del desierto. Mi único ojo se abrió cuando todas las piezas encajaron en su lugar. No sé. Gritó Naruto y yo le creí. Estaba deambulando después de nuestra pelea y entonces me encontré con este tipo, no terminó la declaración pero yo tenía suficiente información para saber lo que había sucedido. Nuestra pelea había atrapado a Naruto en un mar de sentimientos y emociones negativas. Lo sabía porque a mí me pasaba lo mismo. Sin embargo, a diferencia de mí, Naruto tenía una bestia con cola dentro de él para alimentarse de estos sentimientos de odio, tristeza y traición. Eso, por temporal que haya sido, aumentó la conexión con el zorro que luego guió a Naruto hasta aquí. Podría haber pensado que estaba deambulando sin rumbo fijo, pero su chakra se había sincronizado con el de Gaara sin que él lo supiera. Eso fue porque Gaara también era un Jinchuriki. Los dos se habían unido por una conexión que ni siquiera sabían que compartían. Esto también explicaba la cola única y por qué se sentía tan similar a la del zorro a pesar de ser diferente. El por qué era irrelevante por ahora, a pesar de haberlo descubierto. Lo más importante era sacarnos a los dos de aquí. No estaba dispuesto a entrar en combate directo con un Jinchuriki de una aldea extranjera y concursante en los exámenes. La cantidad de razones por las que eso sería una mala idea era demasiado larga para enumerarlas en el tiempo limitado que tenía. Lástima que no me dieron ningún tipo de opinión al respecto. La razón por la que sabía que era Gaara atrapado dentro de ese capullo de arena con una cola creciendo fuera de él fue porque había un agujero del tamaño de su cara cuando llegué aquí por primera vez. Ese agujero se había ido reduciendo constantemente hasta que no era más grande que el tamaño de la cuenca de un ojo. Debería haber sido imposible que un jutsu saliera de un agujero de ese tamaño, especialmente uno tan masivo como el que salió. En una fracción de segundo, un brazo del tamaño de una cola emergió de ese agujero y comenzó a lanzarse hacia nosotros. Las tejas del techo fueron arrancadas, creando un alboroto lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la cuadra. No es que alertaría a nadie a tiempo para salvarnos. Sería fácil esquivar el ataque yo solo.
Podría usar la segunda habilidad de mi Mangekyo Sharingan para esquivar el ataque y estaría bien. Sin embargo, esto no salvaría a Naruto. Y no podía usar ambas habilidades al mismo tiempo, lo que significa que tampoco podía simplemente arrojar a Naruto de manera segura a la dimensión Kamui. No a la velocidad a la que se acercaba esta cosa. Mi jutsu sería demasiado lento. Ni siquiera hubo tiempo suficiente para hacer señales con las manos para lanzar un jutsu para contraatacar. Así que iba a tener que usar un jutsu que no requiriera señales con las manos. Bakufu Rambu. A diferencia de otros jutsu de liberación de fuego, este era exclusivo para mí, una técnica que yo mismo había inventado combinando mi manipulación del fuego nacida en Uchiha con el poder de Kamui. Escupí una ola de fuego puro que envolvió un área enorme, mientras al mismo tiempo usaba a Kamui para torcer ese fuego mientras salía, creando un vórtice que perforaba todo lo que encontraba en su camino. Mi poderoso jutsu de fuego chocó con el enorme brazo de arena de la bestia con cola. Nuestros ataques inmediatamente se cancelaron entre sí, mi jutsu basado en fuego fue sofocado por las capas de arena y la punta de ese brazo se quemó hasta quedar crujiente. Se regeneraría muy pronto, pero eso ya no tenía importancia para mí. No necesitaba ganar, solo necesitaba agarrar a Naruto y escapar. Esa fue una victoria suficiente por ahora. Nos vamos. Ni siquiera creo que Naruto entendiera completamente la secuencia de eventos en el orden en que sucedieron. Desde mi llegada hasta ahora, habían pasado menos de 10 segundos completos. Ponerlo al día podría llegar más tarde, decidí. Me agaché y lo agarré por el hombro mientras activaba a Kamui con un solo movimiento. Naruto no tuvo tiempo para parpadear y los dos estaban al lado de Rin, sentados en un charco de sangre de Hayate que inmediatamente empapó los pantalones naranjas de Naruto, teniéndolos de un terrible tono oscuro. Naruto. Rin se arrojó sobre él, envolviendo a su hijo adoptivo en un abrazo tan fuerte que parecía como si estuviera tratando de aplastarlo. Ni siquiera necesitaba preguntar por Hayate. Si Rin ya no intentaba curarlo después de tan poco tiempo, entonces ya se había ido. No importa cuánto se preocupara por Naruto, no habría abandonado el esfuerzo de salvar la vida de alguien si hubiera sido posible salvarlo. ¿Qué carajo? Naruto ni siquiera parecía darse cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. No es que hubiera sido teletransportado o que su querida hermana mayor estuviera aferrándose a él. Lo único que podía hacer era mirar la sangre que había manchado sus palmas después de que nos dejáramos en un charco. Obito-senpai. Él me miró, las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos en cualquier momento. Estaba confundido y quería respuestas. Está bien, Naruto. Estás a salvo. Todavía tenía que quitar mi mano de su hombro. Un rugido procedente de varias cuadras de distancia captó toda nuestra atención. La bestia con cola se retiraba hacia el capullo, pero gritaba salvajemente mientras lo hacía. Por ahora realmente parecía que habíamos salido del peligro, pero eso tampoco significaba que pudiéramos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Si lo hiciéramos, acabarían planteándose demasiadas preguntas. Nos vamos ahora. Dije simplemente, manteniendo una mano sobre el hombro de Naruto, me agaché con la otra y agarré la pantorrilla de Hayate. Rin todavía estaba aferrada a Naruto como si su vida dependiera de ello, uniéndonos a los cuatro. En un instante estábamos en la oscuridad con solo la luna para darnos luz, al siguiente estábamos directamente en el medio del vestíbulo del hospital más grande del pueblo, donde Naruto y yo nos conocimos por primera vez a mi regreso. De repente se escucharon gritos a nuestro alrededor, el verdadero alcance de las heridas de Hayate quedó claro para que cualquiera pudiera verlo. Rin se puso de pie en un instante, gritando órdenes y haciendo demandas. El caos inmediato que nos rodeaba quedó completamente bajo control gracias a sus acciones rápidas y autoritarias. Mientras Rin trabajaba, guié a Naruto hacia unas sillas colocadas contra la pared. ¿No es ese el supervisor del examen final? Los ojos de Naruto estaban casi vacíos, y me sorprendió escuchar que era capaz de captar cualquiera de sus alrededores. Seguí su mirada hacia Hayate y en ese momento me di cuenta de que él era de quien Naruto estaba hablando. Aparentemente él había estado a cargo de monitorear las peleas, lo que significaba que habría conocido a Naruto durante las preliminares. Aunque parecía que iban a necesitar un reemplazo ahora. Naruto, necesito que me escuches. Dije, usando mi voz más autoritaria. Por un segundo ni siquiera pareció que me escuchó, todavía miraba a Hayate mientras lo cargaban en una camilla para llevárselo. Finalmente, pareció concentrarse nuevamente en mí. Si todavía estaba enojado desde antes, era incapaz de demostrarlo ahora. Supongo que estaba en shock.
Rin va a tener que realizar una autopsia de emergencia por lo que estará ocupada durante las próximas horas, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Yo pregunté. Pasaron varios segundos agonizantes pero finalmente asintió. Bien. Rin no va a salir del hospital, eso significa que tú tampoco lo harás. Solo siéntate aquí. Si necesitas algo, cualquier cosa, incluso alguien con quien hablar, llama a una de las enfermeras, ¿vale? Sinceramente, no quería dejar a Naruto así. Necesitaba a alguien que conociera y en quien pudiera confiar para relajarse. Esta bien podría ser la primera muerte de un aliado que jamás haya presenciado. Si no lo manejamos bien, el trauma podría afectar su psique en los años venideros. ¿Te estás yendo? Preguntó Naruto, su pequeña mano agarró el puño de la manga de mi chaqueta como si me pidiera que no fuera. Nuestra pelea anterior era realmente lo último que tenía en mente en este momento. Odiaba decepcionarlo, pero no podía hacer nada al respecto. Naruto. Pronuncié su nombre suavemente, levantando una mano y frotando sus mechones rubios. Tengo que contarle a Okage-sama lo que pasó. Él necesita saberlo de inmediato o podría haber más personas en peligro. Más personas inocentes podrían terminar como el supervisor si no voy ahora mismo. ¿Lo entiendes, verdad? Tengo un trabajo que hacer como shinobi de la hoja. Naruto asintió lentamente. Entiendo. Era tan completamente diferente a él que me estaba desgarrando por dentro. ¿Era esto de lo que Gai estaba hablando antes cuando dijo que no podía aceptarme tal como era ahora? ¿Me había convertido en algo vacío, incapaz de ser como antes? Cuando regrese, tú y yo vamos a hablar sobre esa pelea que tuvimos, ¿de acuerdo? Mencionar eso pareció hacer que parte de la luz volviera a los ojos de Naruto. Tengo muchas cosas que necesito decirte, pero por ahora solo sé que lo siento. Me equivoqué en la mayor parte de lo que dije. ¿Mayoría? Preguntó Naruto, al menos tratando de sonar en broma al respecto. No fuerces, mocoso. Le revolví el pelo un poco más antes de levantarme y dar un paso atrás. Te veré, si no otra vez esta noche, entonces a primera hora de la mañana en casa de Rin. Es una promesa. Sí. Naruto asintió, luciendo al menos un poco más alegre que antes. No era mucho, pero tendría que ser suficiente por ahora. Activé mi jutsu y la vista de Naruto se distorsionó y retorció antes de desaparecer por completo cuando una vez más cambié de ubicación, esta vez al lugar de residencia del Hokage. Ya veo. El tercer Hokage asintió mientras terminaba de contar los acontecimientos de lo que acababa de suceder. Siguieron varios momentos largos y agonizantes mientras se reclinaba en su silla y daba una larga calada a su pipa. Luego dejó escapar el humo y mi único ojo lo siguió mientras flotaba hacia el techo y luego se extendía por la habitación, antes de finalmente desaparecer. Por consideración hacia mí y por el hecho de que acababa de estar involucrado en una pelea, me había ordenado que tomara una silla y me sentara frente a él en su escritorio. Supuse que era solo una cortesía ya que estábamos solo nosotros dos y no había nadie allí para verme. Por lo general, me pedirían que me pusiera firme frente a mi jefe. No pensé que fuera porque esperaba que esta reunión durara algún tiempo. Sin embargo, aunque había terminado mi informe, no parecía que tuviera ninguna intención de despedirme por el momento. Tampoco quería instarlo a que siguiera adelante, pero realmente quería volver con Naruto y Rin mientras todavía había tiempo esta noche. Si esta reunión se prolongaba demasiado, después de todo tendría que ir por la mañana. No importa, de todos modos ya deberíamos estar todos en la cama. Entonces dime Obito, ¿qué opinas de todo esto? Preguntó de repente, sacándome de mis pensamientos. ¿Un señor? No pude evitar preguntarle de nuevo. Ya le había dado mi informe con tanta precisión como recordaba que sucedió. ¿Me estaba pidiendo que se lo diera de nuevo o? Le estoy preguntando a Obito, que si estuvieras en mi posición, ¿cuál sería tu plan de acción? ¿Cómo manejarías esto? Aclaró, pero esa explicación solo me dejó con más preguntas que respuestas. ¿En tu posición? ¿Me estás preguntando si yo fuera el Hokage en este momento? ¿Qué haría? No podía decir eso, pero no había muchas otras interpretaciones cuando considerabas las opciones. Eso es exactamente lo que quiero decir. Dijo el Hokage como si se le estuviera acabando la paciencia, ignorando por completo el hecho de que había sido él quien estaba perdiendo el tiempo hasta ahora. Correcto, alargué el final de mi palabra, tratando de ganar aunque sea un par de segundos de tiempo. No había venido aquí con la expectativa de tener que pensar en las cosas. Se suponía que era simplemente decirle lo que pasó y luego irse. Por supuesto, no era como si no tuviera pensamientos propios. Para empezar, parece sospechoso.
Que la aldea de la arena trajera un Jinchuriki a los exámenes Chunin de una aldea extranjera. Normalmente, lo harían tomar los exámenes cuando estuvieran alojados dentro de sus propias fronteras. Sin mencionar el momento. Simplemente parece alinearse demasiado bien. Orochimaru apunta al Sharingan, un dojutsu capaz de manipular bestias con cola, en el mismo examen que la arena trae el suyo. Es, en el mejor de los casos, dudoso. El Hokage asintió a lo que estaba diciendo, todavía fumando su pipa todo el tiempo. ¿Entonces dirías que descalifico a este Gaara? ¿Estoy entendiendo eso correctamente? Bueno, no exactamente. Hasta donde yo sé, no había soluciones fáciles aquí. El hecho de que el momento parezca sospechoso no significa que haya ninguna prueba real de una conexión. Según el estado de las heridas de Hayate, a primera vista parecería que un Futon Jutsu las había causado, pero tengo que esperar a que llegue el informe de la autopsia de Rin. Sin embargo, si fuera un Futon Jutsu, la probabilidad de que hubiera sido un Suna Shinobi de la Tierra del Viento sería bastante alta. Ya que no pude atrapar al perpetrador, nuevamente no tenemos pruebas, pero nos queremos. Sospechar que la arena también podría ser uno de los planes de Orochimaru. Si puede abrir una brecha entre nosotros y nuestros aliados, solo fortalecería su posición. Esta vez el Hokage asintió y podría jurar que vi el fantasma de una sonrisa de satisfacción. Así que por el momento no podemos hacer nada contra la aldea de la arena. En todo caso, me parece que desearías fortalecer los lazos. A esto solo pude asentir. La guerra era algo de lo que ya había visto suficiente en mi vida. Una de las razones por las que quería convertirme en Hokage era para poder acabar con ellos. Incluso si no necesariamente aspiraba al título de Hokage, no había manera de que dejara de desear el fin de la guerra. Eso todavía no plantea la cuestión de la propia aldea del sonido. El Hokage continuó, sacándose la pipa de la boca y apuntándome. ¿Qué quieres que haga con ellos? A diferencia de la arena, tenemos pruebas reales de que al menos el equipo Genin se infiltró en los exámenes bajo las órdenes de Orochimaru. Ahora me preguntaba sobre preguntas que ya no estaban relacionadas con mi informe. Esto había involucrado a Gaara y a un agresor desconocido. Tampoco había pruebas de que hubiera sido alguien de Oto, pero me estaban interrogando al respecto. No tenía más opción que seguirle el juego por ahora. Después de todo, él era mi jefe. Asumamos el peor de los casos y la aldea del sonido está aquí bajo las órdenes directas de Orochimaru para algún tipo de invasión. Una vez más, este era el peor de los casos y no lo que necesariamente creía que era cierto. Orochimaru es originalmente un shinobi de nuestra aldea, nada menos que tu propio estudiante. Si revelamos que él es el que está detrás de escena de esta nueva aldea, simplemente nos hace quedar mal y debilita nuestra posición. Así que, de nuevo, es más una cuestión de simplemente aumentar la seguridad y dejar que suceda lo que suceda, al menos hasta que podamos encontrar alguna prueba directa de sus planes o una manera de detenerlos. Incluso si esto significa correr el riesgo de involucrar a otros países y aldeas shinobi en nuestra guerra, preguntó el Hokage. Otros 3 países tendrán a sus diplomáticos y líderes presentes durante los exámenes. ¿Me pedirían que los ponga en peligro? ¡No! Eso no es lo que estoy diciendo. Comencé a levantarme de mi silla, la voz subiendo conmigo. Me contuve justo a tiempo, me aclaré la garganta y volví a sentarme. Mi punto es que no podemos simplemente buscar pelea, incluso si parece que Orochimaru está tratando de iniciar una con nosotros. Si mordemos su anzuelo y atacamos primero sin pruebas o mostramos discriminación contra su shinobi que luchó para estar en estos exámenes, entonces le estamos dando la razón. Incluso si salvamos vidas de esta manera, perderemos la batalla moral. Y yo, bueno, no estoy seguro, pero eso no se siente como la voluntad de fuego del Shodai. ¿No deseas vengarte por Gekko Hayate? ¿O al menos saber quién mató a tu ex compañero de clase? Ahora que me preguntó eso, me di cuenta de lo insensible que había estado hasta ahora ante su muerte. A pesar de que solíamos vernos todos los días en la academia. Que habíamos luchado juntos en la guerra lado a lado. Su muerte en mi mente había sido una más en la larga lista de ellas. He visto a dónde te lleva la venganza. Sobre todo cuando es un Uchiha quien la busca. Era lo único que podía decir. Ese hombre había querido vengarse de mí por no salvarlo después de haber sido él quien me salvó. Mi clan entonces quiso vengarse de la aldea cuando fueron culpados por el ataque que él provocó para vengarse. Su propia búsqueda de venganza hizo que fueran aniquilados desde dentro. Así que sí, ya había superado todo el asunto de la venganza en este momento de mi vida. Ya veo. Dijo el Hokage de nuevo, y no pude evitar preguntarme si estaba decepcionado conmigo.
En cambio, asintió un momento después cuando tomó una decisión. Ya he tomado una decisión. Serás tú quien me acompañe el día de los exámenes finales. Disculpa que... Pregunté, sus palabras me confundieron un poco. Tenía una idea bastante clara de lo que me estaba pidiendo, pero había una gran brecha entre lo que habíamos estado hablando y esa declaración de hace un momento. Entonces, por supuesto, mi mente no podía seguir el ritmo. El día del torneo estaré sentado en el asiento más alto del estadio para observar las peleas y dar discursos. Dijo, empezando por lo más obvio. A mi lado estarán los líderes de las aldeas de las otras 4 naciones que tienen a Shinobi representados en este examen. Esto significa el Kazekage de la arena junto con los jefes de lluvia, cascada y sonido. Aunque nadie sabía quién era realmente el jefe de Otogakure, no podía ser posible que el propio Orochimaru apareciera en persona. Todos nosotros tendremos un guardia que nos acompañará en todo momento durante las procesiones. Dijo el Hokage, apuntándome nuevamente con su pipa. Tú serás el que tengo a mi lado. Me sirve tu buen ojo. Si hay alguna señal de problema durante el examen, te quiero a mi lado para ayudarme a lidiar con ello. Por el momento, no confío más en nadie en el pueblo que tenga toda la información sobre lo que está pasando. Bien. Asentí, finalmente comencé a entender esto por lo que realmente era. Por un momento casi me había hecho ilusiones, así que fue bueno mantener mis expectativas bajo control. Solo me necesitas porque entonces soy el único que sabe sobre la bestia con cola. Si bien era cierto que algunos otros, como Naruto y Rin, lo sabían, no podían estar a su lado por razones obvias. Naruto porque era un genin luchando en el torneo y Rin como guardiana de Naruto. Sin embargo, para mi sorpresa, el Hokage negó con la cabeza. No, eso no es todo. También me gustaría que conocieras a algunos de los otros líderes. Mis oídos están empezando a fallar en mi vejez, verás, podría necesitar que hables con ellos por este anciano. Se rió de su propio chiste. Ni siquiera mencionemos estos malditos ojos míos. Apenas puedo ver las peleas desde tan alto. Tendrás que ser tú quien juzgue a los participantes por mí, para ver quién es digno de ascenso o no. Me aclaré la garganta, sin estar segura de cómo decirlo exactamente. No, el problema era que sabía exactamente cómo decirlo. Simplemente no quería decirlo de esa manera. Pero al no ver otra opción, lo dije claramente. Me parece como si me estuviera pidiendo que hiciera su trabajo, señor. El Hokage se detuvo por un segundo, parpadeando varias veces. Luego se echó a reír. ¿Lo hace? Preguntó, como si se le acabara de ocurrir la idea. Bueno, tal vez eso no sería tan malo, en realidad. He estado pensando en retirarme desde hace un tiempo. Por favor, no bromee sobre eso, señor. Dije, sonando más preocupado que regañando. Este pueblo todavía te necesita. Todavía lo necesitaba a él también. Durante toda mi vida él había sido el Hokage. Fue a él a quien vi en persona y con su cara de piedra allí en el monumento al Hokage. Si desapareciera como lo había hecho Minato-sensei, ya no sé qué haría. Bueno, no nos preocupemos por cosas así por el momento, ¿de acuerdo? Debió haber notado mi angustia, porque me dio una gran sonrisa como para mostrar lo saludable que todavía estaba. Lo único que realmente te pido es que le pediría a cualquier otra persona que hiciera si estuviera ahí conmigo. Trata de no pensar demasiado en ello. Expresé mi acuerdo y luego dejó escapar un fuerte bostezo. Ahora bien, creo que es hora de llevar a la cama estos viejos huesos. Lamento haberte retenido tanto tiempo, Obito. No hay ningún problema, señor. Me puse de pie de un salto, adoptando una postura rígida frente a él. Si eso es todo, me despediré primero. Perdóneme por mi mala educación. Dije, inclinándome ante él mientras las palabras salían de mi boca. Dale mis saludos a Naruto y Rin de mi parte cuando los veas. Como era de esperar, pero él sabía exactamente por qué tenía tanta prisa por salir de allí. Con una última palabra de despedida, usé a Kamui para salir de la oficina. Solo que el lugar al que fui no fue el hospital. En lugar de eso, una vez más regresé a la cima de la piedra delante del cuarto Hokage, mi antiguo maestro, Minato-sensei. La sensación térmica había disminuido aún más desde la última vez que estuve aquí y me encontré tirando de la cremallera de mi chaqueta para asegurarme de que estuviera lo más subida posible. Caminé lentamente hasta el borde de la roca, mirando por encima de la cornisa y directamente debajo. La torre Hokage donde acababa de estar era claramente visible. Después de eso, confirmé que no había más señales de la bestia con cola de antes. Parecía que todo estaba bajo control por el momento. Esa fue una buena señal.
No creo que la arena tuviera la intención de que se supiera que habían traído una bestia con cola aquí con ellos. Por lo tanto, habría sido impertinente taparlo en el momento en que vieron que comenzaba a proliferar. Que yo sepa, nadie nos había visto, pero no había sido sutil con ese ataque de llamas. Si alguien estuviera mirando, mi fuego habría iluminado toda mi cara. Por no hablar de Naruto. Ninguno de nosotros éramos exactamente del tipo que se mezclaba fácilmente entre la multitud, por lo que no haría falta investigar mucho para encontrarnos si así lo deseaban. Esto significaba que iba a tener que vigilar a Naruto aún más de cerca que antes. Necesitaba empezar a cuidarme la espalda también. Como tal, tenía la sensación de que estaba a punto de hacer un uso mucho mayor de mi Sharingan durante el resto del mes. Hablando de Naruto, volví mi mirada al hospital. Parecería que ni él ni Rin ya estaban ubicados dentro del edificio, ya que no podía distinguir ningún signo de su firma única de chakra. Eso significaba que debían estar de regreso a casa. Si Rin estaba con él, no había nada de qué preocuparse por el momento. Ella era fuerte y, lo que es más importante, lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que necesitaba estar en guardia. Después de lo que acababa de pasar, ya no podíamos ser demasiado cuidadosos. Para mí, todas estas amenazas me parecieron susurros en el viento. Pero ya no. Con la experiencia de esta noche, sentí por mí mismo el terrible agarre de la mano invisible que se movía en las sombras. Este trabajo nunca se vuelve más fácil, ¿verdad, Sensei? No sé por qué, pero tenía ganas de hablarle a la roca sobre cuya cabeza ahora me encontraba. Otra ráfaga de viento helado me hizo pensar en volver a bajar a una altitud más cálida, pero decidí aguantar un poco más. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que Minato Sensei y yo conversamos. Así que me senté y me puse lo más cómodo que pude sobre la fría roca. He estado saliendo con tu hijo, ¿sabes? Aunque ciertamente se parece a ti en el departamento de apariencia, tiene todos los terribles hábitos de personalidad de tu esposa, sin embargo, te agradecería que no le dijeras que dije eso. Esa mujer había dado miedo. A diferencia de Rin, ella tenía un temperamento increíble y no estaba por encima de darte una buena bofetada si sentía que te lo merecías. Kakashi y yo habíamos estado en el lado malo de eso varias veces. De todos modos, estoy haciendo todo lo posible para llevarme bien con él. Ser un buen maestro para él y guiarlo. Pienso mucho en las cosas que solías hacer por mí últimamente. Creo que probablemente lo sepas, pero realmente no pude apreciar lo increíble que habías sido en ese momento. Enseñar a Naruto me hizo darme cuenta de lo doloroso que debía haber sido. Sin embargo, nunca lo demostraste, ni siquiera una vez. Fuiste estricto. Siempre recuerdo que fuiste justo. No estoy seguro de haber podido estar a la altura de eso. Suspiré. Tuvimos una pelea bastante desagradable hoy. No te preocupes, creo que él y yo vamos a poder resolverlo. Hablamos de ello un poco después. Es solo que, no sé qué decir. Tenía la esperanza de que al hablar contigo ahora pudiera resolverlo. Verás, la cosa es, parece que todos en la aldea están tratando de presionarme para que me convierta en Hokage desde que regresé. Rin, Kakashi, Itachi, Gai, Naruto y ahora incluso el tercero. Sentía que no importaba hacia dónde giraba, cada señal apuntaba a que mi cara sería colocada aquí junto a la de mi maestro. Sé que tú y yo siempre solíamos hablar sobre convertirnos en Hokage algún día. Incluso me seguías la corriente y decías cosas como ambos nos convertiremos en Hokage y eso me hizo muy feliz. Aparte de Rin, tú eras la única otra persona que creía en mí. Así que sé que me dirías ahora que quieres que tome el puesto, pero, sentí como si algo se me atascara en la garganta. Levanté mi mano derecha y agarré la tela de mi chaqueta justo encima de mi corazón. Oye, Minato Sensei, contuve las lágrimas, tocando la fría piedra de su talla con mi mano izquierda. Cualquier cosa para hacerlo sentir más cerca. Para que de alguna manera él me responda. ¿Qué diablos se supone que debo hacer? Fin del capítulo.